San Salvador atópase a 2 minutos do Parque de Bombeiros de Pontevedra. Non obstante, ao incendio rexistrado o pasado domingo nesta parroquia, acudiron os bombeiros do Salnés, que se atopan a máis de 20 minutos. Os veciños deron a voz de alarma deste suceso arredor das 4:20 da madrugada. Así e todo, non foi ata pouco antes das 6 cando os servizos de emerxencias conseguiron extinguir as chamas. Os veciños téñeno claro. Este incidente podería haberse freado moito antes de que o lume chegase aos vehículos. Yo a las 4 más o menos de la mañana me desperté porque había como una especie de explosiones, abrí la persiana y de repente me encuentro con una humareda negra impresionante, llamas altísimas, y fue inmediatamente, llamé a mi pareja, le dije fuego, fuego, coge al niño porque tenemos un bebé de 15 meses aquí al lado. Y nada, nos asomamos, vimos que solo estaba el contenedor ardiendo y parte del primer coche. Ya estaba la policía, estaban los vecinos, al parecer ya habían llamado hace tiempo al 112, pero como aquí no tenemos el servicio de los bomberos de Pontevedra, estuvimos viendo 30 minutos tardaron como después el fuego alcanzó mi coche. Frustración, isto era o que sentía Ana Gulías cando vía dende o seu balcón como as chamas propagábanse ata o seu vehículo, un coche que foi mercado hai apenas 6 meses. Yo estuve, 30 minutos con impotencia suplicando que llegase ya el camión porque mi coche estaba intacto y viendo cómo pasaron 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos y a los 25 minutos ya empezó a echar humo negro al capó y ya, vamos, una llorera impresionante de impotencia porque es que mi coche se hubiera salvado y probablemente el primero también, porque tenemos a los bomberos de Pontevedra a 1 minuto. Os veciños de San Salvador aseguran que este suceso é unha demostración do abandono que sofren dende hai anos por parte do goberno municipal e piden que se tomen medidas de inmediato antes de que sexa demasiado tarde. Creemos que ya es intolerable que habiendo un parque de bomberos a menos de 1 minuto tengamos que recurrir a los bomberos tanto de Salnés como de San Senso. No es la primera vez que pasa. En esta misma calle en el 2015 se quemó una casa ocupa y ya de aquella prometieron soluciones. No hemos conseguido absolutamente nada. Hace 4 días se quemó una furgoneta ahí en la P9 que tuvo que parar y el mismo tema. El hotel que hay allá arriba, lo mismo, también ha sido quemado 3 o 4 veces y tampoco ha servido de nada. Entonces no sabemos qué es lo que hace falta que ocurra para que tomen una medida de una vez. Maior vixilancia e seguridade, iso é o que pide a veciñanza de San Salvador. Uns veciños que non entenden que ten que acontecer na súa parroquia para que o goberno municipal busque solucións ás súas demandas.